noches a todos en casa, sean bienvenidos a nuestro resumen informativo de Televisora del Táchira. Desde ya, Luz Frandy Contreras, Freddy Ramírez desde la sala de prensa y quien les habla, Gabriela Magilbray, los estarán acompañando. Buenas noches, Luz Frandy. Buenas noches, Gabriela. Sí, empezamos de inmediato con las informaciones más relevantes durante este lunes. Y es que hace algunos minutos el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez ofreció información con respecto a la aparición de 6 nuevos casos en Venezuela. 2 de ellos provenientes del estado Táchira, 2 en La Guaira, 1 en Trujillo y 1 en Caracas. Suman entonces 165 casos registrados en Venezuela. La cifra de fallecidos se mantiene en 7. 65 de estos casos se encuentran en recuperación, 39 en aislamiento domiciliario, 24 en CDIs, 15 en hospitales, 13 en clínicas privadas y 2 en hoteles. Asimismo, fijó posición con respecto a un toque de queda que se iniciará durante este lunes a partir de las 8 de la noche, así como también durante los siguientes días a partir de las 4 de la tarde y terminarán a partir de las 10 de la mañana. Esto para contagiar una posible propagación del COVID-19, principalmente en estos estados fronterizos con la llegada de algunos venezolanos. Como mencionabas, entonces se dan los 2 primeros casos de COVID-19 en el estado Táchira. Esta información había sido ya publicada horas antes, específicamente a las 3:40, por parte de la gobernadora Lady Gómez. Ella escribía lo siguiente: Ministerio del Poder Popular para la Salud informa o reporta al epidemiólogo regional que de Corpo Salud 2 casos confirmados positivos de COVID-19 para el estado Táchira. Uno de estos casos en el municipio Fernández Feo y el otro de ellos ingresó por la frontera. Ambos pacientes están estables y en aislamiento ambulatorio. Además, agregaba esto: tener 2 casos positivos en el Táchira de COVID-19 confirmados hace que la cuarentena social sea más rígida y se cumpla con mayor responsabilidad, pues desde hoy se certifica la presencia de esta pandemia en la entidad. Recomendamos salir solo para hacer compras de alimentación o para cualquier asistencia médica. Estas fueron las declaraciones de la gobernadora Lady Gómez luego de conocerse la presencia de 2 casos positivos de COVID-19 en el estado Táchira. Nosotros ahora vamos directo a la sala de prensa con Freddy Ramírez, que nos ofrecerá información en el ámbito de la frontera. Hola Gabriela, buenas noches para ti, para Luz Frandy también. Y es así, desde esta sala de prensa el día de hoy le hemos estado haciendo seguimiento a la llegada de venezolanos hacia territorio venezolano procedentes de diferentes países de Sudamérica, caso tal de aquellos más de 1000 que ya han pasado la frontera y que se encuentran realizando el día de hoy las diferentes pruebas que tanto el gobierno nacional como regional han venido realizando. Y es que grupos de migrantes venezolanos continúan cruzando las trochas para llegar a la frontera y así poder arribar al terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira. Algunos de ellos han ofrecido testimonios de cómo ha sido su estadía en este puerto terrestre, asegurando que ya han cumplido con todo lo prometido como comida y atención médica, mientras que otras personas han tenido opiniones opuestas respecto a su experiencia en esta zona de frontera, asegurando que la situación no ha sido la mejor. De igual forma, el Liceo Nacional San Antonio, ubicado en el municipio Bolívar, es una de las instalaciones usadas para la cuarentena de los retornados. Allí, decenas de ciudadanos, entre niños y adultos, se encuentran cumpliendo la medida de aislamiento tras haber pasado por los protocolos de bioseguridad. Se espera entonces que durante las próximas horas arriben más venezolanos procedentes de Ecuador. Recordemos que en una primera oportunidad desde el Protectorado del Táchira anunciaban el retorno de 5000 venezolanos procedentes de Ecuador. A esto se le van a sumar una cantidad similar que van a llegar desde territorio colombiano. Yo les invito a que continúen allí ustedes en el estudio. Claro que sí, Freddy. Precisamente algunos gobernadores se preparan para la llegada de estos venezolanos que retornarán a sus entidades. Gobernadores de diferentes estados del país se preparan para el recibimiento de los miles de venezolanos que están ingresando al país por la frontera con Colombia. Tal es el caso de Rafael Lacaba, quien ya preparó un sistema de desinfección para los pasajeros al bajar de las unidades de transporte, además de informar sobre la cuarentena obligatoria que deberán cumplir por 14 días al llegar a territorio carabobeño. En otro sentido, ya se ha registrado la llegada de 90 personas procedentes de la frontera al estado Lara, mientras se espera que en los próximos días arriben más de 5000 personas al centro del país.
así es como varios gobernadores de Venezuela entonces se están preparando ante la posible llegada de estos venezolanos a cada una de las entidades a propósito de este retorno que tienen en estos momentos a la frontera colombo-venezolana. Vamos a hacer ahora un recorrido por el mundo y nos vamos directo al continente asiático porque la Comisión Nacional de Sanidad en China anunció que el día de hoy ha habido una disminución importante en cuanto a casos de COVID-19. Para ser exactos, un total de 1.299, siendo la primera vez desde enero por debajo del listón de los 1.300. A pesar de que continuó registrando nuevos casos, la mayoría de ellos provienen del extranjero y no son comunitarios. Los números de contagio activos continúan en descenso en China, ya que según cifras oficiales, el número de pacientes que superan la enfermedad y son datos de alta supera de manera cotidiana los nuevos casos de infectados. En el parte de la Comisión Nacional de Sanidad, publicado el día de hoy, por ejemplo, 144 pacientes fueron dados de alta, frente a los citados 39 nuevos contagios detectados. Asimismo, continuó reduciéndose el número de aquellos que están en estado grave hasta los 265 pacientes. Son buenas noticias que nos llegan entonces desde China, el país donde todo esto inició, y qué bueno y positivo que estas personas poco a poco puedan retornar a la normalidad. Vamos a volver con Freddy Ramírez a la sala de prensa. Gracias, Gabriela, y seguimos en el ámbito internacional y en este caso hablar del Reino Unido, porque el primer ministro británico Boris Johnson fue ingresado a cuidados intensivos por complicaciones por el COVID-19. Fue puesto este lunes en cuidados intensivos después de que empeoraran los síntomas del COVID-19 que padece. A lo largo de la tarde de este lunes la situación del primer ministro ha empeorado y por consejo de su equipo médico fue pasado a la unidad de cuidados intensivos, señala un comunicado del gobierno británico. El primer ministro de 55 años había sido llevado al hospital St. Thomas en Londres el domingo por los síntomas persistentes de COVID-19. El primer ministro había trabajado desde casa desde que fue diagnosticado el pasado 27 de marzo. Por supuesto, estaremos muy atentos a las situaciones que se presentan de manera similar con algunos otros primeros ministros o representantes de los gobiernos en Europa y así en cualquier parte del mundo. Continúen ustedes con más noticias allí en los estudios. Gracias, Freddy. Cambiando al ámbito religioso, se presentará durante esta Semana Mayor una situación inédita con respecto a la celebración de la misma debido a la ausencia de personas. La insólita celebración de Pascua con las iglesias vacías es presentada por la Iglesia Católica como un acto de generosidad. El Papa Francisco pidió el domingo a quienes no podrán participar en las celebraciones litúrgicas que se recojan en oración en casa, ayudados también por los medios tecnológicos. Los obispos italianos rechazaron la petición del sector más ultraortodoxo de la Iglesia de reabrir las iglesias en un país que lleva ya más de 15.000 muertos tras un mes de medidas restrictivas del movimiento. Francisco celebrará los ritos de la Semana Santa sin la presencia de fieles, pero serán retransmitidos por los medios telemáticos del Vaticano. A diferencia de la Unión Europea, en el Reino Unido, en el entorno rural, de más edad, las nuevas tecnologías no están en primer plano. De esta manera entonces se celebrará lo que será la Santa Semana o la Semana Mayor en todo el mundo. Vamos a hacer ahora un repaso a través del mapa que nos ofrece a esta hora la Universidad Johns Hopkins para ver cómo cierran los casos de COVID-19 el día de hoy. Tenemos hasta el momento un total de casos confirmados de 1.341.907. El total de decesos aumenta a 74.476 fallecidos, siendo Italia entonces quien se posiciona en el primer lugar. Y un total de personas que se han recuperado de 276.259, siendo China el país con más personas que se han podido recuperar de este virus con 77.310. Entonces teníamos allí lo que es el mapa de actualización hasta esta hora, precisamente donde se han registrado los últimos casos de COVID-19 en el mundo, Gabriela. Bueno, el día de hoy pudimos conocer, ya lo mencionamos antes, que tenemos 2 casos positivos de COVID-19 en el estado Táchira. Nosotros desde acá
queremos invitarlos a que ustedes permanezcan en sus casas. Ahora más que nunca es momento de acatar las medidas de prevención. Nosotros desde acá, desde Televisora del Táchira, continuaremos con el compromiso de seguir informando todo lo que ocurra con el COVID-19. Así es, esperemos que estos 2 casos registrados en el estado Táchira sea un llamado de alerta y un poco de también atención, de alarma a las personas para que se puedan mantener en sus hogares y puedan respetar las medidas de prevención. Si es de salir, que salga solamente una persona por familia a realizar las compras farmacéuticas o también alimenticias, y de esta manera podemos evitar una posible propagación de COVID-19 que esperamos se mantenga en este bajo número. Por eso, desde Televisora del Táchira, nosotros queremos decirle a cada uno de ustedes que ahora, más que nunca, Táchira se queda en casa. Táchira se queda en casa.